Sí, nos encontramos aquí en la parte superior de la fundación, nuestra casa privada que poco a poco se convierte y se ha convertido en nuestra fundación que lleva el nombre mío. No sé si ustedes me conocen, pero la alcaldesa me conoció ya que yo estuve cuando la eligieron como alcalde y que la felicité calurosamente y también a todos los compañeros de todos los partidos que la apoyaron. Pero no hablemos de política, aquí se habla solamente de cultura. Verán como aquí estamos gozando del viento tradicional de Ingenio. Verán ustedes que me despeina y siempre pues esto es así. Pues nos encontramos en un sitio nevrálgico y muy importante de Ingenio, ya que el agua de Guayadeque pasaba por aquí. Este era el macho tradicional que va a alimentar todos los molinos que están por abajo de Ingenio, y verán que esto como quitaron el agua, lo pusieron a unos 10 metros más tarde allí, más lejos, y resulta que esto lo planté de árboles que verán que está lleno de aceitunas, tenemos aguacate, guayabo, higuera. Esto es una maravilla y la estoy gozando. Esto es muy importante y tiene que filmarlo porque aquí se ubicó uno de los molinos de caña de azúcar para hacer el ron que existió aquí en Ingenio a principios del siglo XVI, de modo que esto se llama el albercón, que es un depósito de agua que alimentaba la corriente de agua que por supuesto salía por allí. Hay un machito chiquitito que recogía el agua, y aquí teníamos un molino muy importante que se llama Los Molinillos, que la palabra de ingenio, que es en realidad antiguamente en aquel tiempo era un cañaveral de caña de azúcar, y la palabra de ingenio de caña de azúcar, nació aquí en este barrio, aquí y al lado, que formaba parte de unas casas de unas personas hacendosas, o sea, que digamos gente rica y tal, que dominaban todo esto bajo las órdenes del clérigo, de los obispos que vivía aquí en Agüime. O sea, la historia nació aquí. Nosotros lo hemos cogido en un estado catastrófico, todo esto en ruinas, y poco a poco, con cariño, lo hemos restaurado, y aquí tenemos un lugar de referencia como no solamente turístico, sino solamente para los niños. Y aquí estamos justamente, aquí en el balcón que nos permite el acceso al museo de los bustos y las esculturas, las pocas esculturas que estoy recuperando, ya que mi obra ha desaparecido casi todo en Ingenio. Para la juventud de allá del sur, que son gente tremenda, simpática y tal, les recuerdo que mi nombre es Blas Sánchez y que seguiré siempre. Fui profesor de Manuel, de Domingo el Colorado, Víctor Bautista, etc. Y el corazón del sur lo tengo aquí. Esto es el sureste, pero mi corazón está en el sur. Pues nada, a todos les invito a comer un guayabo, que es una maravilla, que está madurando aquí. Vamos a hacer una visita rápida. Primeramente voy a presentar a mi padre. Lo hice yo cuando yo era adolescente. Yo fui alumno de escultura en la escuela Luján Pérez, en aquel tiempo que lo llevaba don Abraham Cárdenas. Y como pintor yo estaba con un gran pintor, que ya le diré el nombre. Aquí tenemos el busto de un maestro de escuela que murió cuando tenía 46 años. Se llamaba don Bartolo. Don Bartolo fue una cosa muy seria y tal. Murió a los 46 años, pero murió en el año 1976. Y aquí, uno de los cuadros que hemos conservado, lo pinté yo en Montmartre, en Francia, en París. Y resulta que dibujos como este traje 6, desaparecieron 5 y hemos recuperado catastróficamente. Lo tenía la Cruz Roja y no sabemos por qué ni cómo llegó allí y nadie quiere hablar. Aquí tenemos, yo lo pinté en 1960. Este señor fue mi primo Paco, que fue alcalde de Ingenio. Yo no lo pinté, lo pintó un señor de Agüime, muy bonito, que se llama Artiles. Este cuadro me lo pintó Emilio Almoguera, que va a exponer durante la Semana Educativo-Cultural, la semana próxima. Aquí tenemos mi hermano Manolo, el creador de los cochineros de Ingenio, que aquí se le llama Manolito. Mi hermano Pedro está aquí. Aquí está el que fue
una persona muy, muy importante para Ingenio, uno de los más ricos también, el doctor Don Juan Espino. El verdadero busto que se ha creado lo tengo yo, lo hice yo, ¿verdad? Como encargo del ayuntamiento. Desgraciadamente, cuando llegó el busto, el ayuntamiento lo había encargado a Pereira, un compañero mío, desgraciadamente, y lo que está allí en la plaza, que no se parece para nada, por supuesto, ¿no? Y aquí tenemos la antigua presidenta de la fundación, un encargo, se llama Leticia, un encargo. Y aquí tenemos a don Bartolo, el creador del Tagoror. Aquí tenemos a Bartolito, me pidió de hacerle un busto y se lo hice. De modo que ahí en su casa, ahí en las cuevas, lo tiene. De modo que Bartolito, una gran persona, se portó muy bien con la fundación. Pero una vez me quitó ya el presupuesto del primer año y desapareció. Es una pena porque contábamos con él. No, yo no lo doy coscorrones, pero caramba, nosotros hubiésemos querido que nos apoyase. Pero en fin, la vida es así y ya está. Uno de los dibujos que he podido rescatar del año 68 en París, de una serie de más de 2000 cuadros que se vendieron en París. Y recuperé uno. Aquí tenemos unas mascarillas que van a formar de una obra que todo el mundo se sabe, ¿no? De Dante, ¿no? La comedia del arte de Dante. Y luego aquí tenemos don José Suárez, que ha sido mi primer profesor. Ese sí, cuando yo tenía 5 años, él merece un besito, un gran señor, un gran profesor de música y que fue el gran embrión de toda la música de Ingenio, sobre todo los cochineros, los que han seguido, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí tenemos la misma escultura de aquella señora por encargo de Ingenio. Aquí tenemos a Pepa Aurora, una gran señora y por encima de todo una gran poeta y cuentacuentos, una gran escritora y también merece un besito, que voy a constar y a asegurar que ella nunca ha muerto en la guillotina. Esto es el barro, el original, que siempre lo conservo, y ella está viva perfectamente, es una gran compañera mía. Esto es un homenaje que le hice yo al que creó Tenderete. ¿Cómo se llamaba este? Díaz Cotilla. Sí, Díaz Cotilla. De modo que, y luego se murió y se quedó aquí, y luego se lo entregué yo a Antonio Betancourt, lo que está haciendo. De modo aquí, 2 bebedores, uno de whisky, el otro de cerveza y el otro de ron. Blas Sánchez, cuando terminó la carrera de violín a los 16 años, que me regaló don Juan Espino y el alcalde de aquel tiempo, don Antonio Hernández, me regalaron un violín como recuerdo del final de carrera. Y don Vicente Boada, más poeta, se lo dice más poeta como médico, porque yo recuerdo perfectamente que una vez me puso una inyección en el culo, yo estuve un mes en la cama. Don Vicente, como médico, era una gran persona, pero yo prefiero como poeta, y yo creo que merece también un besito. Don Vicente Boada. Aquí nos encontramos lo que le llamamos el alpendre cultural, que se llama Pablo Neruda. Ustedes saben perfectamente que yo la acompañé durante 3 años en París, cuando era cónsul y luego embajador de Chile. De modo que aquí, de su país, aquí tenemos, todo esto lo hice yo con mis manos, y saqué la piedra y todo, y lo arreglé como si decía en la Edad Media, así con las manos, ¿no? Y esto es un compañero mío, y muchas personas han participado, incluso hasta David León también participó para que esto sea bello, ¿no? Observen el techo que se ha rescatado de una manera magistral para que no pase ni el agua ni nada. Lo hizo un amigo mío con una espátula, de modo que ha sido precioso, que yo espero que todos los canarios tomen nota de cómo se puede respetar los muros de los ancestros. Y aquí tenemos el piano más importante que se puede conocer aquí en Gran Canaria, es el piano del gran compositor francés Camille Saint-Saëns. De modo que compuso la Catedral Sumergida, y justamente ya tocando en el gabinete literario, en aquel entonces, cuando funcionaba muy bien, yo pienso, los amigos del país, y trajeron esto de Cataluña, y este piano tiene más de 110 años, 120 años, de modo que aquí lo tenemos en nuestro museo íntimo, de modo que está siempre pero claro, este instrumento necesita
repararlo, por lo menos 3 o 4 mil euros, y no tenemos dinero, de modo que el pobre hombre tiene artritis, artrosis, y está el hombre sufriendo ahí como un diablo. Pero un día, cuando tengamos un poquito de dinero, si los empresarios, los ayuntamientos nos ayudan, yo a mí no me gusta pedir a nadie, ¿no? Pero esto pertenece y pertenecerá un día, dentro de poco, al patrimonio canario. Este es el muro del Albercón. Esto, claro, naturalmente, aquí esto no existía nada, esto era un empedrado tremendo. Aquí no había agua, no había luz, no había nada, no había servicios sanitarios, había un, ¿cómo se llama?, un pozo negro allí. ¿Qué puntería tenía la gente para mear y cagar un agujerito tan pequeño? Yo no entiendo eso, ¿no? Bueno, aquí el Albercón, como he dicho antes, como hay mucho duende, como expliqué yo a los turistas japoneses, pueden ver que en la fundación tiene mucho duende y misterio. ¿A quién se le ocurre una platanera que están criando, ven, uvas? Nunca se ha visto. Esto es el encanto de ingenio, ¿no? El encanto de esta fundación. Vinieron y se pusieron de rodillas los japoneses gritando ¡ayuda! ¡Ayuda! Fotografiaron, creo que hicieron como 2000 fotos, ¿no? Es tremendo. Esta es la turba célebre que se utilizaba aquí, sobre todo los portugueses que crearon ingenio para el néctar de la caña de azúcar. Esto es el molino con el palito, que lo tengo, me parece que lo tengo arriba. Lo hemos encontrado enterrado aquí, al lado de todo esto es nuevo, ¿no? Esto es nuevo, ¿verdad? Y aquí tenía para hacer el queso y tal, esto es cosa para un molino. No sé, porque seguramente aquí no existía, no había sino nada más un molino de caña de azúcar, pero no el del millo, está un poquito al lado del maíz. Y luego esto era una cuña para parar la piedra, ¿no? Para que no funcionase, ¿no? Y esto lo conservé, esto es una cosa muy importante, de esas tejas que se hacían con las piernas, ¿no? Esto se hacía, y muchos tienen los pelos de los hombres para hacerlo, ¿no? Hablando un poquito sobre el patrimonio, el ingenio es un desastre. Cogieron, yo no quiero criticar, pero hay que ser honrado, cogieron las tejas que estaban ahí al lado del siglo XVI y lo tiraron al punto limpio. Usted se imagina, para que usted vea la inteligencia de esta persona que se llama expertos en patrimonio histórico, cultural, etcétera. Es una vergüenza, y me odian y yo también los odio. Es recíproco, de modo que estamos empatados, ¿verdad? Y nunca callaré esta cosa, esa atrocidad de ocultar que antiguamente las piedras estaban fuera y no bajo cemento y bajo el mortero. Ese es un invento del siglo XX. El siglo XVII y XVI no existía. De modo que lo que están haciendo son atrocidades y ellos se llaman expertos. Lo he guardado como una cosa muy, muy importante para mí, ya que cuando yo tenía 6 años lo robé. Lo robé a don José Suárez, que ya le hablé antes, que era nuestro maestro de todos nosotros, y vino a casa y me puse a llorar diciendo que la guitarra era mía, y me dijo que no, eso no se roba y tal. La llevó a la escuela y delante de todo me lo regaló diciendo que si un niño de 5 años roba un instrumento, es posible que sería un gran concertista. Y yo pienso que no se equivocó. Yo no digo que sea un gran concertista, pero al menos yo soy concertista. Y aquí tenemos guitarras de diferentes marcas muy importantes, Ramírez, Contreras, muy célebres. Aquí tenemos un laúd medieval. Luego tenemos la mandolina napolitana, un instrumento africano, un laúd que viene de Egipto, aquí viene también que viene de Madagascar, y tenemos una mandora que viene de Portugal, una guitarra barroca española, y luego tenemos violines, un montón de violines de gran calidad, sobre todo que es un Steiner, que vale muy caro. Y uno más importante, que no diré quién fue el luthier, porque no me interesa que lo sepa, esto vale una fortuna. También, bueno, se puede decir que pertenecía a Marie Antoinette, que era la mujer de Luis XVI, que murió en la guillotina. Es precisamente el cuadro célebre que está en el Louvre, en Francia, en París, pues es la guitarra que me la regalaron. Y aquí tenemos el Ravel, el instrumento más antiguo que existe como ancestro del violín,
que justamente ese instrumento fue el papá del violín del siglo XII. Y aquí tenemos los violines, una viola, etcétera, etcétera, etcétera. Y tenemos aquí un charango con el armadillo, que nosotros le llamamos el charango, ¿verdad? Y lo llamamos el morrocoyo, el animalito, se llama en América. Y aquí tenemos lo más importante, es la segunda guitarra arpa que he obtenido, y la tercera y la cuarta definitiva, que me la hizo el gran luthier madrileño Manuel Gutiérrez. De modo que aquí estamos los instrumentos más importantes que tenemos aquí en la fundación, para que los del sur lo sepan. De modo que cuando quieran venir, aquí tiene su casa.